Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam namaskritya naram chaivam narottamam devim saraswati vyasam tato yajamudirajet savai pumsa paradharmo yato bhakti yadokshaye ahaituki apratihata jajatma suprashidati Vasudeve Bhagavate Bhakti Yoga Prayoyita Jnanayatyashu Vairagyam Jnanam Chajat Ahai Tukam. Srimad Bhagavatam Ki Jai. Mahabhagavatam Purana Ki Jai. Entonces, seguimos en estamos en la introducción todavía y me quedé en la página 26. Entonces, estábamos hablando de cómo lo vinculo. Bueno, Sri Ramananda Raya le sugirió entonces al Señor la renuncia a las acciones fruitivas. Acuérdate que estaban dialogando Ramananda Raya y Chaitanya Mahaprabhu. El Bhagavad Gita 9.27 aconseja en relación a esto: todo lo que hagas, todo lo que comas y todo lo que regales, así como lo que realices en calidad de penitencia, ofrécemelo únicamente a mí. Esta dedicación por parte del que trabaja sugiere que la personalidad de Dios está en un escalón más alto que el concepto impersonal del sistema Varna Ashram, pero aún así la relación entre el ser viviente y el Señor no se halla claramente definida de esa manera. Por consiguiente, el Señor rechazó esa proposición y le pidió a Ramananda Raya que profundizara aún más. Raya sugirió a continuación la renuncia al Varna Ashram Dharma y la adopción del servicio devocional. El Señor tampoco aprobó esa sugerencia, por la razón de que uno no debe renunciar a su posición repentinamente, ya que eso puede que no produzca el resultado deseado. Raya sugirió luego que el logro de la comprensión espiritual que esté libre del concepto material de la vida es el logro más elevado que puede alcanzar un ser viviente. El Señor también rechazó esa sugerencia, pues con la excusa de esa comprensión espiritual, algunas personas inescrupulosas han causado muchos estragos, así que no es posible lograr eso repentinamente. El Raya sugirió entonces la asociación sincera con las almas autorrealizadas y el oír sumisamente el mensaje trascendental de los pasatiempos de la personalidad de Dios. Esta sugerencia fue bien recibida por el Señor. La sugerencia fue hecha siguiendo los pasos de Brahmaji, quien dijo que la personalidad de Dios se le conoce como Ajita, o aquel que no puede ser conquistado ni abordado por nadie. Pero dicho Ajita también se convierte en Jita, o conquistado, a través de un método que es muy sencillo y fácil. El sencillo método consiste en que uno tiene que abandonar la actitud arrogante de declarar que es el propio Dios. Uno debe ser muy manso y sumiso, y debe tratar de vivir pacíficamente, prestando oídos a los discursos que da el alma trascendental autorrealizada, quien habla acerca del mensaje del Bhagavad Dharma, o de la religión de glorificar al Señor Supremo y a sus devotos. Glorificar a un gran hombre es un instinto natural de los seres vivientes, pero estos no han aprendido a glorificar al Señor. La perfección de la vida se logra simplemente con glorificar al Señor.
en compañía de un devoto autorrealizado del Señor. El devoto autorrealizado es aquel que se entrega al Señor por completo y que no siente apego por la prosperidad material. La prosperidad material y el disfrute de los sentidos y su progreso constituyen actividades de la ignorancia que imperan en la sociedad humana. La paz y la amistad son imposibles en una sociedad apartada de la compañía de Dios y de sus devotos. Es imprescindible, por lo tanto, que uno busque sinceramente la compañía de devotos puros y los oiga paciente y sumisamente en cualquier posición de la vida en que uno se encuentre. La posición de una persona en los niveles altos o bajos de la vida no le obstruye el sendero de la autorrealización. Lo único que uno tiene que hacer es oír a un alma autorrealizada mediante un programa diario. A su vez, el maestro puede dictar conferencias en base a las escrituras védicas, siguiendo los pasos de los acharyas anteriores que llegaron a comprender la verdad absoluta. El señor Chaitanya Mahaprabhu recomendó ese sencillo método de autorrealización, generalmente conocido como Bhagavad Dharma. El Srimad Bhagavatam es la guía perfecta a ese propósito. Eso es lo que estábamos hablando hace rato. Además de esos temas que discutieron el Señor y Sri Ramananda Raya, hubo conversaciones espirituales aún más elevadas entre las dos grandes personalidades. Y por ahora hemos retenido dichos temas ex profeso, pues uno tiene que llegar al plano espiritual antes de poder oír conversaciones adicionales con Ramananda Raya. En otro libro, Las enseñanzas del Señor Chaitanya, hemos presentado otras conversaciones de Ramananda Raya con el Señor. Al final de este encuentro, el Señor le aconsejó a Ramananda Raya que se retirara de su puesto y fuera a Puri, para que así pudieran vivir juntos y disfrutar de una relación trascendental. Algún tiempo después, Ramananda Raya se retiró del servicio al gobierno, obtuvo del rey una pensión y regresó a su residencia en Puri, donde se desempeñó como uno de los devotos más íntimos del Señor. En Puri había otro caballero de nombre Shiki Mahiti, que también era un confidente como Ramananda Raya. Ahí, con 3 o 4 compañeros, el Señor solía sostener conversaciones íntimas acerca de los valores espirituales, y de esa forma pasó 18 años en trance espiritual. Sus conversaciones fueron apuntadas por su secretario privado, Damodar Goswami, uno de los 4 devotos más íntimos que tenía. El Señor viajó extensamente por toda la parte del sur de la India. El gran santo de Maharashtra, conocido como Sant Tukarama, también fue iniciado por el Señor, después de lo cual Tukarama inundó toda la provincia de Maharashtra con el movimiento de Sankirtan, y el flujo trascendental aún continuó desplazándose por parte sudoccidental de la gran península indostánica. En el sur de la India, el Señor excavó 2 obras literarias muy importantes y antiguas, el Brahma Samhita y el Krishna Karnamrita. Y esos 2 valiosos libros son estudios autorizados para la persona que se encuentra en la línea devocional. Después de su recorrido por el sur de India, el Señor regresó a Puri. A su regreso a Puri, todos los devotos del Señor, que estaban ansiosos, recobraron la vida, y el Señor permaneció ahí, exhibiendo pasatiempos continuos de sus percepciones trascendentales. El incidente más importante que tuvo lugar durante esa época lo constituyó una audiencia que le concedió al rey Prataparudra. Este rey Prataparudra era un gran devoto del Señor, y él se consideraba a sí mismo uno de los sirvientes del Señor, encargado de barrer el templo. Esa actitud sumisa del rey fue muy apreciada por Chaitanya Mahaprabhu. El rey le pidió tanto a Bhattacharya como a Raya que organizaran su encuentro con el Señor. Sin embargo, cuando esos 2 firmes devotos le hicieron la petición al Señor, este rehusó categóricamente complacer con el pedido. Aún a pesar de haber sido presentado por asociados personales tales como Ramananda Raya y Sarvabhauma Bhattacharya, el Señor sostuvo que es peligroso para un sannyasi tener contacto íntimo con mujeres y con hombres mundanos que solo piensan en dinero. El Señor era un sannyasi ideal. O sea, estaban hablando del rey Prataparudra, ¿no? Ninguna mujer podía acercársele al Señor, ni siquiera para ofrecerle respetos. Los asientos de las mujeres se acomodaban muy lejos del Señor. Como maestro y acharya ideal, él era muy estricto en las labores rutinarias de un sannyasi. Aparte de ser una encarnación divina, el Señor observó un comportamiento ideal como ser humano. Su conducta para con otras personas también estaba por encima de toda sospecha. En sus tratos de acharya era más severo que el trueno y más suave que una rosa. Uno de sus asociados, Haridas el menor, cometió el gran error de mirar lujuriosamente a una joven.
El Señor, siendo la superalma, pudo detectar esta lujuria que había en la mente de Járidas, el menor, quien de inmediato fue apartado de su compañía y nunca más fue aceptado de nuevo, aun a pesar de que el Señor se le imploró que excusara a Járidas por el error. Ándale, para que veas lo que es ser estricto. Járidas el menor se suicidó posteriormente por encontrarse separado de la compañía del Señor, y la noticia del suicidio le fue debidamente relatada al Señor. Este no había olvidado la ofensa ni siquiera en ese momento, y dijo que Járidas había encontrado de manera justa el castigo apropiado. En lo referente a la disciplina y a los principios de la orden de vida de renuncia, el Señor no transigía en lo más mínimo, y en consecuencia, aunque sabía que el rey era un gran devoto, rehusó verlo únicamente porque este último era un hombre de dinero. Con este ejemplo, el Señor quiso hacer énfasis en el comportamiento apropiado de un trascendentalista. El trascendentalista no tiene nada que ver con mujeres ni dinero. Siempre debe de abstenerse de esa clase de relaciones íntimas. Sin embargo, el rey fue favorecido por el Señor en virtud de un plan experto que los devotos elaboraron. Esto significa que el amado devoto del Señor puede favorecer a un neófito de forma más magnánima que el Señor. Por consiguiente, los devotos puros nunca cometen una ofensa a los pies de otro devoto puro. Una ofensa que se haga a los pies del loto del Señor es a veces excusada por el misericordioso Señor, pero una ofensa a los pies del loto de un devoto es muy peligrosa para aquel que verdaderamente quiere progresar en el servicio devocional. Mientras el Señor permaneció en Pure, miles de devotos suyos solían ir a visitarlo durante el festival de carrozas Rata Yatra del señor Jagannath, y durante el festival de las carrozas, la limpieza del templo Gundicha, bajo la supervisión directa del Señor, era una función importante. En Puri, el movimiento de Sankirtan en congregación que el Señor dirigía constituía para las masas una exhibición única en su género. Esa es la manera de transformar la mente de las masas y dirigirla hacia la iluminación espiritual. El Señor inauguró ese sistema de Sankirtan en masa, y los líderes de todos los países pueden sacar provecho de este movimiento espiritual para mantener a las masas en un estado puro de paz y amistad entre los unos y los otros. Esta es la exigencia que tiene ahora la sociedad humana actual en todas partes del mundo. Después de algún tiempo, el Señor partió de nuevo en su gira hacia el norte de la India y decidió visitar Brindavan y sus alrededores. Él atravesó las selvas de Yarikanda, y todos los animales salvajes también se unieron en su movimiento de Sankirtan. Los tigres, elefantes, osos y venados salvajes, todos juntos acompañaron al Señor, y el Señor los acompañó en el Sankirtan. Con esto, él demostró que mediante la propagación del movimiento de Sankirtan, que es el canto y la glorificación del nombre del Señor, hasta los animales salvajes pueden vivir en una atmósfera de paz y amistad. Así que con mucha más razón pueden hacerlo hombres que se supone que son civilizados. Ningún hombre del mundo rehusará unirse al movimiento Sankirtan. Además, el movimiento Sankirtan del Señor no está restringido a ninguna casta, credo, color o especie. He aquí la evidencia directa de su gran misión. Él permitió incluso que los animales salvajes participaran en su movimiento. En su camino de regreso a Brindavan, el Señor llegó primero a Prayaga, donde se encontró a Rupa Goswami y su hermano menor Anupama. Luego bajó hasta el Benares. Durante 2 meses instruyó a Sanatan Goswami en lo referente a la ciencia trascendental. Las instrucciones que le dio a Sanatan Goswami constituyen en sí una larga narración, y aquí no es posible hacer una presentación completa de ellas. Las ideas principales se dan a continuación. Sanatan Goswami estaba al servicio del gabinete del gobierno de Bengala, bajo el régimen de Nawab Hussain Shah. Nawab Hussain Shah. Él decidió unirse al Señor y en consecuencia se retiró del servicio. Cuando el Señor llegó a Varanasi, en su camino de regreso a Brindavan, fue huésped de Sritapana Mishra y Chandrasekhara, y era asistido por un brahmana de Maharashtra. En esta época, Varanasi estaba dirigida por un sannyasi de la escuela Mayavada, de nombre Sripad Prakashananda Saraswati. Mientras el Señor Chaitanya Mahaprabhu estaba en Varanasi, la gente en general se sentía más atraída por él debido a su movimiento Sankirtan. A donde quiera que iba de visita, especialmente cuando iba al templo Vishwanath, miles de peregrinos lo seguían.
A algunos los atraían sus características corporales y a otros lo atraían sus melodiosos cantos de glorificación al Señor. Los sanyasas mayavadis se llaman entre sí Narayan. Varanasi aún está inundada de muchos sanyasis mayavadis. Algunas personas que vieron al Señor en su grupo de Sankirtan consideraron que de hecho era Narayan, y este informe llegó hasta el lugar donde se encontraba el gran sanyasi Prakashananda. En la India siempre ha existido una clase de rivalidad espiritual entre las escuelas Mayavada y Bhagavata, y por eso, cuando a Prakashananda le llegaron las noticias acerca del Señor, se enteró de que este era un sanyasi Vaishnava, y por consiguiente minimizó el valor del Señor ante aquellos que le trajeron las noticias. Él menospreció las actividades del Señor, porque éste predicaba de movimiento de Sankirtan, que en su opinión no era más que un sentimentalismo religioso. Prakashananda era un estudiante profundo del Vedanta y le aconsejó a sus seguidores que le prestaran atención al Vedanta y que no participaran en el Sankirtan. A un devoto brahmana que se había convertido en devoto del Señor no le gustó la crítica que hizo Prakashananda y fue a expresarle sus sentimientos al Señor. Él le contó al Señor que cuando pronunció su nombre ante el sanyasi, este criticó muy duramente al Señor. Aunque el brahmana oyó a Prakashananda pronunciar palabras varias veces, el nombre de Chaitanya, el brahmana estaba asombrado de ver que el sanyasi Prakashananda no podía vibrar el sonido Krishna, ni siquiera una vez, si bien pronunció el nombre Chaitanya varias veces. Sonriendo, el Señor le explicó al devoto brahmana por qué el Mayavadi no podía pronunciar el santo nombre de Krishna. Los Mayavadis son ofensores a los pies del loto de Krishna, aunque siempre pronuncian Brahma, Atma o Chaitanya, etc. Y debido a que son ofensores a los pies del loto de Krishna, de hecho no pueden pronunciar el santo nombre de Krishna. El nombre de Krishna y Krishna, la personalidad de Dios, son idénticos. En el reino absoluto no hay diferencia entre el nombre, la forma o la persona de la verdad absoluta, debido a que en la esfera absoluta todo es bienaventuranza trascendental. Para la personalidad de Dios, Krishna, no hay evidencia entre el cuerpo y el alma, diferencia entre el cuerpo y el alma. Así pues, Él es diferente de la entidad viviente, la cual siempre es diferente a su cuerpo externo. Debido a la posición trascendental de Krishna, al profano le es muy difícil conocer verdaderamente a la personalidad de Dios, Krishna, su santo nombre y fama. Su nombre, fama, forma y pasatiempos son todos una única y misma identidad trascendental, y no pueden ser conocidos mediante el uso de sentidos materiales. Las relaciones trascendentales que se observan en los pasatiempos del Señor son fuente de aún mucha más bienaventuranza que la que se puede experimentar mediante la percepción de Brahman o por volverse uno con el Supremo. De no haber sido así, aquellos que ya están situados en medio de la dicha trascendental del Brahman no habrían sido atraídos por la dicha trascendental de los pasatiempos del Señor. Después de esto, los devotos del Señor organizaron una gran reunión a la que invitaron a todos los sanyasis, incluyendo a Prakashananda Saraswati. En esa reunión, los dos eruditos, el Señor Chaitanya y Prakashananda, sostuvieron una larga conversación acerca de los valores espirituales del movimiento Sankirtan, y a continuación se presenta un resumen de ello. Prakashananda era el gran sanyasi Mayavadi, y le preguntó al Señor cuál era la razón de que prefiriera el movimiento de Sankirtan al estudio del Vedanta Sutra. Prakashananda dijo que es deber de un sanyasi leer el Vedanta Sutra. ¿Qué motivaba al Señor a entregarse al Sankirtan? Después de esa pregunta, el Señor respondió de forma sumisa: me he entregado al movimiento de Sankirtan y no al estudio del Vedanta, porque soy un gran tonto. El Señor se presentó así como uno de los innumerables tontos de esta era, que son completamente incompetentes e incapaces de estudiar la filosofía Vedanta. La participación de los tontos en el estudio del Vedanta ha causado muchísimos estragos en la sociedad. Así pues, el Señor continuó hablando: y debido a que soy un gran tonto, mi maestro espiritual me prohibió jugar con la filosofía Vedanta. Él dijo que era mejor que yo cantara el santo nombre del Señor, porque eso me liberaría del cautiverio material. En esta era de Kali no hay otra religión más que la glorificación del Señor mediante el proferimiento de su santo nombre, y ese es el mandato de todas las escrituras reveladas,
y mi maestro espiritual me ha enseñado un shloka del Brahma, del Brihadaranyaka Purana. Harer Nama, Harer Nameva Kevalam, Kalao Nashti Eva, Nashti Eva, Gati Anyata. Así que, siguiendo la orden de mi maestro espiritual, yo canto el santo nombre de Hari, y ahora estoy loco por ese santo nombre. Siempre que profiero el santo nombre, me olvido por completo de mí mismo, y a veces río, lloro, bailo como un loco. Yo creí que de hecho me había vuelto loco con ese proceso de cantar, y por consiguiente le pregunté a mi maestro espiritual acerca de ello. Él me informó que ese era el verdadero efecto de cantar el santo nombre, el cual produce una emoción trascendental que es una manifestación rara. Es la señal de amor por Dios, que constituye el fin último de la vida. El amor por Dios es trascendental a la liberación, y en consecuencia recibe el nombre de la quinta etapa de iluminación espiritual, por encima de la etapa de liberación. Por cantar el santo nombre de Krishna, uno llega a la etapa de amor por Dios, y menos mal que afortunadamente yo fui favorecido con esa bendición. Al oír esa declaración del Señor, el Sannyasi Mayavadi preguntó a cuál era el perjuicio de estudiar el Vedanta junto con el canto nombre del Señor. Prakashananda sabía bien que anteriormente el Señor había sido conocido como Nimai Pandit, un erudito muy culto de Navadvip, y el hecho de que presentara como un gran tonto tenía sin duda algún propósito. Al oír esa pregunta del Sannyasi, el Señor sonrió y dijo: mi querido Señor, si me lo permite, contestaré su pregunta. Todos los Sannyasis ahí presentes estaban muy complacidos con el Señor por su trato honesto, y todos respondieron unánimemente que no se sentirían ofendidos por lo que él respondiera. El Señor habló entonces de la siguiente manera: el Vedanta Sutra consta de palabras o sonidos trascendentales proferidos por la trascendental personalidad de Dios. Por ello, en el Vedanta no puede haber deficiencias humanas, tales como error, ilusión, engaño o ineficacia. El mensaje de los Upanishads se expresa en el Vedanta Sutra, y lo que ahí se dice directamente es glorioso sin lugar a dudas. Cualquier interpretación que Shankaracharya haya dado no tiene relación directa con el sutra, y por lo tanto dicho comentario arruina todo. La palabra Brahman denota al más grande de todos, el cual está colmado de opulencias trascendentales, superiores a todo. Brahman es, en fin de cuentas, la personalidad de Dios, y a él lo cubren las interpretaciones directas, y se le establece como impersonal, o sea que no es una persona, sino que es solo la opulencia y la luz. Todo lo que hay en el mundo espiritual está colmado de bienaventuranza trascendental, incluso la forma, el cuerpo y el lugar, y los enseres del Señor. Todos están eternamente conscientes y llenos de bienaventuranza. El Acharya Shankara no tiene la culpa de haber interpretado así el Vedanta, mas todo aquel que lo acepte se condena indudablemente. Cualquiera que considere que el cuerpo trascendental de la personalidad de Dios es una cosa mundana, es seguro que comete la más grande de todas las blasfemias. Así pues, el Señor le habló al Sannyasi casi de la misma manera en la que le habló a Bhattacharya de Puri, y por medio de argumentos poderosos anuló las interpretaciones mayavadas del Vedanta Sutra. Todos los Sannyasis presentes proclamaron que el Señor era los Vedas personificados y la personalidad de Dios. Todos los Sannyasis se convirtieron al culto del Bhakti. Todos ellos aceptaron el santo nombre del Señor Krishna, y todos cenaron juntos, con el Señor en medio de ellos. Después de esta conversión de los Sannyasis, aumentó en Varanasi la popularidad del Señor, y miles de personas se reunieron para verlo personalmente. El Señor estableció así la importancia primaria del Srimad Bhagavad Dharma, y derrotó a todos los demás sistemas de iluminación espiritual. Después de ese incidente, toda la gente de Varanasi quedó subyugada por el movimiento trascendental de Sankirtan. Mientras el Señor estaba acampando en Varanasi, Sanatana Goswami también llegó ahí después de retirarse de su cargo. Anteriormente, él era uno de los ministros del estado del gobierno de Bengala, que en ese entonces se hallaba bajo el régimen de Nawab Hussain Shah.
Él tuvo algunas dificultades en liberarse del servicio estatal, pues el Nawab no quería dejarlo ir. No obstante, llegó a Varanasi y el Señor le enseñó los principios del servicio devocional. Él lo instruyó acerca de la posición constitucional del ser viviente, la causa de su cautiverio bajo el control de las condiciones materiales, su relación eterna con la personalidad de Dios, la posición trascendental de la suprema personalidad de Dios, sus expansiones en diferentes porciones plenarias de encarnaciones, su control de las diferentes partes del universo, la naturaleza de su morada trascendental, las actividades devocionales y sus diferentes etapas de desarrollo, las reglas y regulaciones para alcanzar las etapas graduales de la perfección espiritual, las señales de las diferentes encarnaciones en las diferentes eras y cómo reconocerlas refiriéndose al contexto de las escrituras reveladas. Las enseñanzas que el Señor le impartió a Sanatana Goswami forman un extenso capítulo del texto de Chaitanya Charitamrita, y para explicar todas las enseñanzas con lujo de detalle se requerirá de un libro por sí solo. Estas se tratan minuciosamente en el libro Las enseñanzas del Señor Chaitanya. En Mathura, el Señor visitó todos los lugares importantes. Luego llegó a Brindavan. El Señor Chaitanya apareció en la familia de un brahmana de clase alta, y además de eso, como Sanyasi, era el preceptor de todos los Varna Ashram Dharmas, pero él solía aceptar comidas que le ofrecieran toda clase de Vaishnavas. En Mathura se considera que los brahmanas Sanodilla son del nivel bajo de la sociedad, pero el Señor también aceptó comida de un brahmana de esa clase social. ¿Cuánto va? Esta es la última. Porque su anfitrión resultaba ser discípulo de la familia de Madhavendra Puri. En Brindavan, que es la ciudad donde nació Krishna hace más de 5000 años, el Señor se bañó en 24 gatas y balnearios importantes y viajó por todos los 12 vanas o bosques importantes. En esos bosques, todas las vacas y los pájaros le dieron la bienvenida como si él fuera su muy viejo amigo. El Señor también comenzó a abrazar todos los árboles de esos bosques, y por el hecho de hacer eso, sintió los síntomas del éxtasis trascendental. A veces se quedaba inconsciente, pero se le hacía volver en sí mediante el canto del santo nombre de Krishna. Los síntomas trascendentales que se hicieron visibles en el cuerpo del Señor durante su travesía por el bosque de Brindavan eran todos únicos e inexplicables, y solamente hemos presentado una sinopsis de ellos. Algunos de los lugares importantes que el Señor visitó en Brindavan fueron Kamyavana, Adishwara, Pavana Sarovara, Kadiravana, Sesayi, Kelatirtha, Bandiravana, Badravana, Srivana, Lauhavana, Mahavana, Gokula, Kaliyahadra, Dwadasaditya, Keshitirtha, etc. Cuando él vio el lugar en el que se llevó a cabo la danza rasa, de inmediato cayó al suelo, sumido en un trance. Durante su estancia en Brindava, estableció su centro de actividades en Akura Gata. Su sirviente personal, Krishnadasa Vipra, lo indujo a que de Brindavan regresara a Prayaga para bañarse durante el Mahamela. El Señor accedió a la proposición y partieron hacia Prayaga. En el camino se encontraron con unos patans, entre quienes se hallaba un erudito ulema. El Señor sostuvo algunas conversaciones con el ulema y sus acompañantes y lo convenció de que en el Corán también había descripciones del Bhagavad Dharma y de Krishna. Todos los patans se convirtieron a su culto de servicio devocional. Cuando el Señor regresó a Prayag, Srila Rupa Goswami y su hermano menor se reunieron con él cerca del templo Bindu Madhava. Esa vez el Señor fue recibido más respetuosamente por la gente de Prayaga. Balabhavata, quien residía en la ribera opuesta de Prayaga, en la aldea de Adaila, había de recibirlo en su casa, pero el Señor, mientras iba hacia allá, se lanzó al río Yamuna. Con gran dificultad fue rescatado en un estado inconsciente y finalmente
visitó el centro de actividades de Balabhat. Este Balabhat era uno de sus principales admiradores, pero luego inauguró su propio grupo, el Vallabha Sampradaya, en Prayaga, a orillas del Dasavameda Gata, y durante 10 días seguidos, el Señor instruyó a Rupa Goswami en lo referente a la ciencia del servicio devocional al Señor. Él enseñó a Goswami las divisiones de las criaturas vivientes en las 8.400.000 especies de vida. Luego le enseñó lo referente a las especies humanas, que son 400.000. De entre ellas, disertó acerca de los seguidores de los principios védicos, entre los cuales enseñó a los trabajadores fructívoros. Entre estos, señaló a los filósofos empíricos y entre estos últimos a las almas liberadas. Él dijo únicamente existen unas cuantas que en verdad son devotos puros del Señor Krishna. Srila Rupa Goswami era el hermano menor de Sanatan Goswami, y cuando se retiró de su empleo trajo consigo 2 embarcaciones repletas de monedas de oro. Esto significa que trajo consigo unos cientos de miles de rupias que había acumulado con la labor de su servicio. Y antes de abandonar el hogar para ir a donde se encontraba el señor Chaitanya, dividió la riqueza de la siguiente manera: 50% lo dispuso para el servicio del Señor y sus devotos, el 25% para familia y el 25% restante para sus necesidades personales en caso de emergencia. De esa manera, él les dio el ejemplo a todas las cabezas de familia. Srimad Bhagavatam Ki Jai. Terminamos y sigue siendo la introducción y estamos en la página 34. Ya casi terminamos. Nos la aventamos ya. Yo creo que ya nos la aventamos, así es que se chingaron. El Señor instruyó a Goswami en lo referente al servicio devocional, equiparando a una enredadera. O sea, el servicio devocional lo equiparó a una enredadera. Y le aconsejó que protegiera la enredadera del Bhakti muy cuidadosamente de la ofensa del elefante loco o la ofensa a los devotos puros. Además, la enredadera tiene que ser protegida de los deseos de disfrute de los sentidos, de la liberación monista y de la perfección del sistema de Hatha Yoga. Todo eso es perjudicial en el sendero del servicio devocional. De igual manera, tal violencia en contra de los seres vivientes y el deseo de ganancia material y aceptación y fama mundanas, todos son perjudiciales para el progreso del Bhakti o del Bhagavad Dharma. El servicio devocional puro debe estar liberado de todo tipo de deseo por complacencia de los sentidos, aspiraciones fruitivas y cultivo de conocimiento monista. Uno debe estar liberado de toda clase de designaciones y al quedar así transformado y elevado al estado de pureza trascendental, puede entonces servir al Señor mediante los sentidos purificados. Mientras existe el deseo de disfrutar sensualmente, de volverse uno con el Supremo y de poseer los poderes místicos, no hay posibilidad alguna de alcanzar la etapa de servicio devocional puro. El servicio se conduce bajo 2 categorías, es decir, la práctica primaria y la emoción espontánea. Cuando uno puede elevarse al plano de la emoción espontánea, puede progresar aún más mediante apego, sentimiento y amor espirituales, y muchas otras etapas más elevadas de la vida devocional, para las cuales no existen palabras en este idioma. Nosotros hemos tratado de explicar la ciencia del servicio devocional en nuestro libro El Néctar de la Devoción, el cual se basa en la autoridad del Bhakti Rasamrita Sindhu de Srila Rupa Goswami. El trascendental servicio devocional tiene 5 etapas de reciprocidad. 1. La etapa de autorrealización, que se encuentra inmediatamente después de la liberación del cautiverio material, se le denomina etapa de santa, shanta o neutra. Entonces, repito, en la etapa de autorrealización que se encuentra inmediatamente después de que te liberas del cautiverio material, se le denomina santa o neutra. Es una etapa como de mucho respeto hacia la divinidad, porque te das cuenta de la divinidad, ¿sí me entiendes?
Entonces, al darte cuenta de su poder, de su magnificencia, entonces es una etapa muy santa, de mucho respeto y de mucha paz. Luego, la segunda etapa. Cuando se desarrolla conocimiento trascendental acerca de las opulencias internas del Señor, entonces el devoto pasa a la etapa de dacia, que es una etapa de servicio. De servicio sin, digámoslo así, sin preguntas. Es puro servicio porque desarrollas conocimiento trascendental acerca de esas opulencias internas, o sea, esas opulencias espirituales del Señor. Luego, en la tercera, con el desarrollo subsiguiente de la etapa de dacia, se llega a un estado de fraternidad respetuosa con el Señor, y por encima de este se manifiesta un sentimiento de amistad en términos casi de igual a igual. Ambas etapas se denominan Sakya o etapa de amistad. ¿Se acuerdan que les había hablado de estas relaciones en algún momento? O el servicio emocional en el estado de amistad. Luego, en la cuarta, por encima de esta, se halla la etapa de afecto paternal, o sea, de vínculo como maternal o paternal por el Señor, y esa etapa se le denominaba Vatsalya. Y luego por encima de esta etapa se halla la etapa de amor muy sincero, hasta un amor conyugal con el Señor, que se denomina la etapa más elevada de amor por Dios. Aunque no hay ninguna diferencia en la calidad de ninguna de estas etapas, la última etapa de amor conyugal, que es la etapa que tiene como Srimati Radharani con él, se le denomina el nombre de Madhurya. Así pues, él instruyó a Rupa Goswami en lo referente a la ciencia devocional. Lo encargó de excavar en Vrindava los sitios perdidos de los pasatiempos trascendentales del Señor. Después de esto, el Señor regresó a Varanasi, liberó a los sannyasis e instruyó al hermano mayor de Rupa Goswami. Ya eso lo hemos discutido. El Señor dejó por escrito únicamente 8 slokas de sus instrucciones, que se conocen como el Shikshastaka. Shikshastaka, o sea, los 8 slokas, ¿no? Todos los demás libros de su culto divino fueron escritos de una manera extensa, pero por los principales seguidores de él, los 6 Goswamis de Vrindavan y los seguidores de los Goswamis. El culto de la filosofía Chaitanya es más rico que cualquier otro y se admite que es la religión viviente del día, con la potencia de propagarse como el Vishwa Dharma o la religión universal. Nos complace que el asunto haya sido acogido por algunos sabios entusiastas, tales como Bhaktisiddhanta Saraswati, Goswami Maharaj y sus discípulos. Esperamos ansiosamente los felices días del Bhagavad Dharma o Prema Dharma, inaugurado por el señor Chaitanya Mahaprabhu. Los 8 slokas que compuso el Señor son los siguientes: Gloria al Sarkintar de Krishna, que limpia el corazón de todo polvo acumulado por años y extingue el fuego de la vida condicionada de reiterados nacimientos y muertes. Este movimiento de Sankirtan es la bendición principal para toda la humanidad, pues difunde los rayos de la luna de la bendición. Es la vida de todo el conocimiento trascendental, aumenta el océano de la bienaventuranza trascendental y nos permite saborear plenamente el néctar que estamos siempre ansiando. Segundo, oh mi Señor, solo tu santo nombre puede otorgarles toda clase de bendiciones a los seres vivientes, y por eso tú tienes cientos y millones de nombres, tales como Krishna y Govinda. En esos nombres trascendentales has invertido todas tus energías trascendentales, y ni siquiera hay estrictas reglas para cantar esos nombres. Oh mi Señor, tú eres tan bondadoso que nos has permitido acercarnos a ti fácilmente mediante el canto de tus santos nombres, pero yo soy tan desafortunado que no siento atracción por ellos. 3. Uno debe de cantar el santo nombre del Señor en un estado mental humilde, considerándose más bajo que la hojarasca de la calle. Uno debe de ser más tolerante que un árbol, estar exento de todo sentido de vanidad y estar dispuesto a ofrecerles pleno respeto a los demás. En semejante estado mental, uno puede cantar el santo nombre del Señor constantemente. 4. Oh Señor Todopoderoso, no tengo ningún deseo de acumular riquezas, ni tampoco deseo bellas mujeres,
ni quiero tener seguidores algunos. Lo único que quiero es tu servicio devocional sin causa, nacimiento tras nacimiento. Oh hijo de Maharaj Nanda, Krishna, yo soy tu siervo eterno, mas aún así, de una manera u otra, he caído en el océano del nacimiento y de la muerte. Por favor, rescátame de este océano de nacimiento y muerte y colócame a tus pies de loto como uno de tus átomos de ellos. Número 6. Oh mi Señor, ¿cuándo se adornarán mis ojos con lágrimas de amor que fluyan constantemente al cantar tu santo nombre? ¿Cuándo se me ahogará la voz y se erizarán los vellos de mi cuerpo al recitar tu nombre? Oh Govinda, número 7. Sintiendo la separación de ti, considero que un momento es como 12 años o más. Lágrimas fluyen de mis ojos como torrentes de lluvia, y en tu ausencia me estoy sintiendo totalmente vacío en este mundo. Y número 8 y final. No reconozco a nadie más que Krishna como mi Señor, y Él lo seguirá siendo aunque me maltrate con su abrazo o aunque me destroce el corazón con no estar presente ante mí. Él es completamente libre de hacer todo lo que quiera conmigo, pues siempre es mi Señor venerable incondicionalmente. Y esos 8 slokas son los 8 slokas que el señor Chaitanya Mahaprabhu hace poco más de 500 años fue lo que escribió, manifestándose él como un devoto caído o como un devoto tonto que no tenía acceso a poder entender el conocimiento trascendental, que es lo que representa la gente de hoy en día. No están ni purificados para entender estos textos tan antiguos, ni mucho menos para entender el sánscrito, y obviamente con 10 páginas se quedan dormidos. Entonces, ¿qué esperanzas pueden tener de entender la ciencia trascendental o de leerse todos los libros ancestrales cuando la capacidad mental, por el mismo condicionamiento de la era, no nos da? Entonces, por eso que queda, pues, el canto nombre, ¿no? Entonces, a eso se refiere el Sankirtan, ¿no? Oh mi Señor, déjanos ser instrumentos de tu amor. Oh mi Señor, déjanos ser instrumentos de tu amor. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Oh mi Señor, déjanos ser instrumentos de tu amor. Oh mi Señor, déjanos ser instrumentos de tu amor. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Agyana Timirandasya Yanayana Salakaya Chakshun Militam Yena Tashme Sri Gurave Namaha. Hey Krishna Karuna Sindhu Dinavandhu Jagat Pate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute. Nama Om Vishnu Padaya Divya Gyana Pradayane Srimate Paramadvaiti Swamini Asirupine Sharanagata Bhakti Vyashuddha Bhakti Vidayine Vishuddha Bhakti Siddhanta Dharadhara Nishevine. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Iti Namine. Namaste Saraswati Devi Gaura Vani Pracharine Nirvisesha Sunjavadi Pachatyadi Shatarine Vancha Kalpa Taruvyascha Kripa Sindhuvya Evacha Patitanam Pavanevya Vaishnavavya Namo Namaha. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivas Adi Gaura Bhakta Vrinda. Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Gopeshwar Mahadev. Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Gopeshwar Mahadev. Radharani Maharani Sarvakanti Vrayeshwari. Radharani Maharani Sarvakanti Vrayeshwari. Hare Nama Hare Nama Hare Nameva Kevalam Kalavanastyeva Nastyeva Nastyeva Gatyanata. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram 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 Hare Hare. Ram Ram Balaram Ram Ram Balaram Krishna Krishna Balaram Krishna Krishna Balaram. Sri Vrindavan Dham ki jai. Mahesh Dham ki jai. Devi Dham ki jai. Gaura Pramanande Haribo. Srila Prabhupada ki jai, Bhakti Vinod Thakur ki jai, Guru Maharaj Prabhupada ki jai, Balaram ki jai, Gaura Pramanande Haribo. Bueno, y con eso concluimos nuestra introducción. Todos estos capítulos, ¿ya cuántos llevamos? El cuarto. 4 capítulos de más de media hora, solo para la introducción del Bhagavatam. Es importante que lo entiendan. Para algunas personas puede aburrirlos, porque pues, evidente como no hay ningún tipo de contexto, es difícil como entrar a un contexto con tantos actores, tantos nombres complicados y no sabes ni quién es quién. Entonces, pero bueno, así pasa cuando uno se enrola en el conocimiento trascendental. No importa dónde te enroles, el chiste es que te enroles. Bueno, Srimad Bhagavatam ki jai, Gaura Pramanande Haribo.